es que cuando estaba pensando sobre qué predicar, de ahí hay una Biblia entera, ¿verdad? Podemos predicar de muchas cosas, pero como que yo decía, ay, ¿de qué puede ser el mensaje? ¿De qué puede ser el mensaje? Y al principio me salían temas, y yo, ay, de tal tema, pero no lo sentía en mi corazón, no me ardía en el espíritu, y yo decía, ay, Dios mío, y hermano, ya era sábado ayer, y yo todavía no encontraba, yo, y de tal tema, no, sí habían muchos temas, obvio, la Biblia está llena de temas, pero no sé, no terminaba de sentir que me ardiera el corazón y que uno dice, esto es. Y entonces me tocaba ese día una clase, y porque estoy llevando un entrenamiento ministerial para que oren por mí, hermanos, para que me fortalezca. Son 3 clases por semana y 3 quizzes por semana y es muy pesado, pero es un entrenamiento por un año. Bueno, la pastora me dio permiso y estoy estudiando, y una de esas clases de las 3 se llama el Evangelio completo. Vieras que cuando empecé a entrar en el tema, empezó a arder en mi corazón, y yo dije, creo que este sería un buen tema, y es el tema del Evangelio completo. Muchas gracias. Sí, canto un poquito, ahorita me lo meto a la boca. Esa clase se llama el Evangelio completo, y entonces me puse a pensar en cuánto ha cambiado mi percepción sobre lo que el Evangelio es y sobre cómo vivir mi vida de unos años y meses para atrás. Y entonces dije, qué bonito compartir y entender mejor el Evangelio. El Evangelio para evangélicos. A veces nosotros, hermanos, necesitamos reevangelizarnos, porque a veces pensamos que el Evangelio es para las almas nuevas. Entonces el Evangelio es para presentar el Evangelio a los nuevos, ¿verdad? Pero el mensaje del Evangelio completo es la razón por la que nosotros somos evangélicos. El mensaje del Evangelio completo es la razón por la que vivimos nuestra vida cristiana. Y entonces a veces nosotros vivimos un evangelio como a medias, o no lo entendemos todo, o tomamos un pedacito de aquí y otro pedacito de aquí y otro pedacito de aquí. Y entonces el Señor, de un tiempo para acá, yo creo que lo he contado antes, pero hace como tal vez unos 4 años para acá, el Señor ha traído una renovación en mi vida de mi manera de ser cristiana. Porque, hermanos, yo la verdad que siento como si estuve mucho tiempo dormida, estuve mucho tiempo embriagada, como hablamos la otra vez sobre el vino babilonio, mucha embriaguez. Entonces empecé a entrar en religiosidad, a venir a la iglesia el domingo porque hay que venir, a tener muy poca intimidad con el Espíritu Santo, a orar, Señor, gracias por este día, bendícelo, guárdame, y en la noche, Señor, gracias por este día, bendícelo, guárdame. Y de alguna manera me sentía bien, porque yo decía, yo no estoy en pecado, y yo hacía una lista de pecados, ¿verdad? Y yo decía, yo no tengo ninguno de esos, si yo voy a la iglesia, y yo sirvo, y yo canto las alabanzas, y si yo me sentía bien en el espíritu, porque cuando uno está embriagado, si no le preguntas a un embriagado que si está borracho, dice que no está borracho, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso de mi vida, hace como 4 años, empezaron a suceder cosas en mi vida, además, muy fuertes en mi espíritu. Mi corazón se dolió por una situación muy dura, hasta en la salud. Estábamos en pandemia, entonces no nos veíamos, no veníamos ni a la iglesia. Estuve afectada de la salud, hermano, de que tuve haciendo exámenes del corazón de los más pro, porque estaba supuestamente muy al reloj. Y entre todas esas cosas, muchas cosas empezaron a pasar en mi vida. El Espíritu Santo, a la fuerza o no, empezó a despertarme. Empecé a tener forzadamente que tener más intimidad con Dios, y a darme cuenta de que me hacía falta mucha intimidad, de que estaba muy embriagada, de que estaba muy dormida, de que mi lámpara no había aceite, y empezó todo este mensaje. Y en los últimos meses, sobre todo, el Señor me ha hablado mucho sobre el Evangelio completo, sobre qué es ser evangélico, qué realmente es el Evangelio. Y en el camino me empecé a dar cuenta de que la verdad que yo no lo entendía muy bien el Evangelio, ¿verdad? Que había muchas cosas de las que no era consciente y habían otras que ignoraba el propio. Entonces, durante mensajes, prédicas, estudio de la palabra, me he reevangelizado. Y hermanos, si es necesario y es muy sano reevangelizarse, ¿sí? Aunque usted y yo tengamos 20 años en la fe, o tenga uno o unos meses, estarnos reevangelizando y recordando el mensaje del Evangelio en nuestra vida. El Evangelio es poder, dice la palabra. Es poder para transformarnos, es poder para vivir mejor. Entonces me gustó mucho porque dije, wow, a veces el Evangelio para evangélicos, a veces necesitamos reevangelizar las iglesias.
y hoy el mensaje es sobre el Evangelio. Así que usted es capaz de, ay, ya que me va a contar que Cristo murió en la cruz por mis pecados, eso ya me lo sé. Sí le voy a contar eso, pero quiero que lo veamos todo completo, ¿sí? Porque a veces vemos solo partes. Así que eso se trata, no era tan nuevo, ¿verdad? El tema, al final de tanto tema, me salió un tema viejito, el Evangelio. Pero vamos a hablar porque nunca deja de ser, ¿ok? Amén. Entonces quiero que seamos hojas en blanco. Quiero que si a usted le han predicado el Evangelio, que seguramente, porque si no, no estaría aquí, seamos hojas en blanco hoy y permitamos escuchar del Evangelio y escucharlo completo. Porque nosotros los evangélicos, cuando usted le pregunta por qué usted es evangélico, ¿qué responde usted? ¿Le ha preguntado a alguien? ¿De qué religión es usted? Y uno, para no explicarle todo el enredo, yo digo, evangélico. ¿Pero qué significa ser evangélico? Haber aceptado al Señor. ¿Pero qué es evangélico? Evangélico. Entonces, la verdad, porque predicamos y seguimos el Evangelio. Ajá, ¿y qué es el Evangelio? ¿Verdad? Porque eso nos pasa como el chavo. Decimos, que yo soy evangélico. ¿Qué es el evangélico? Ay, no sé. ¿Qué es el evangelio? Ay, no sé. Entonces, eso es lo que queremos, quiero que seamos hojas en blanco y permitamos escuchar el evangelio y permitamos entenderlo mejor. Así que, ¿qué es el evangelio? Empecemos por ahí. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, hermano, significa buena noticia. Eso significa en la palabra de la traducción. Significa buena noticia. Entonces, empecemos por ahí. El evangelio es una buena noticia. Entonces ya sabemos, yo soy cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque sigo el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? De una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Eso es lo que vamos a aprender, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia, hermanos, le quiero contar que el evangelio no empieza en los evangelios, ¿verdad? Porque para nosotros el evangelio empieza en los evangelios, en Marcos, Lucas, Juan, donde se cuenta el evangelio. Y también nos han contado que el evangelio es Jesús, que muere en una cruz y resucita. Eso es el evangelio. Pero hermanos, como evangelio significa buena noticia, la buena noticia no empieza ahí. La buena noticia empieza en Génesis. Porque el evangelio se predica desde Génesis, y ya lo vamos a entender. La Biblia es un solo libro, hermano. Yo antes pensaba que eran como libritos que hicieron todos juntos, hicieron un libro, ¿verdad? Agarraron un librito, el de Esther, el de Ruth, hicieron un gran libro. La Biblia es un solo libro. Tiene más de 42 autores. Está escrito en 3 idiomas, en 3 continentes y con 1500 años de diferencia entre cada uno, y no se contradice. Desde el principio hasta el fin, hay más de 6000 y resto de conexiones entre la Biblia, porque la Biblia no se contradice. La Biblia cuenta la historia del Evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que empecemos por ahí. El Evangelio no es que Cristo murió en la cruz, nada más. Eso es solo una parte. El Evangelio completo está en toda la Biblia. Entonces, de hecho, la Biblia, hay alguna cosa que decían que me gustaba, porque a veces la gente dice, los dinosaurios existirían. Es que la Biblia no dice. Qué raro que la Biblia no explica lo de los gigantes. Qué raro que la Biblia no explica el Big Bang. Hermanos, la Biblia no es un libro que tiene que explicar qué pasó y cómo pasó. La Biblia es el libro de la buena noticia. La Biblia trata es del Evangelio. No habla de los dinosaurios, y todo el mundo, es que la Biblia no dice si hay dinosaurios, entonces no hay dinosaurios. La Biblia no es un libro para satisfacer la historia, ni es un libro histórico. Es el Evangelio contado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, vamos a empezar porque lo que sabemos, ¿verdad? La historia. Jesús creó, Dios, los tres, porque dice estábamos y dice nosotros creamos, y lo dice en plural. Entonces es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque nuestro Dios es un Dios trino, es un Dios familia. El diseño de Dios es ser familia, el diseño de Dios es compartir, porque el Dios creador pudo haberse quedado solo y Él decidió hacerse en 3, porque a Él le gusta compartir. Entonces hizo el Edén. Edén, hermanos, significa lugar de deleite. Vamos a ver si no estoy equivocado. El Edén, el Edén era un jardín, lugar de placer significa el Edén. Hizo un jardín y puso a Adán y a Eva. Ya usted conoce la historia, ¿verdad? Y los hizo señores y sacerdotes de ese jardín. Le dio la autoridad, porque cuando Dios hizo al hombre, Él no quiso hacer siervos, robots, porque para eso son los ángeles. Él tiene un montón de ángeles. Si Él quiere siervos que hagan las cosas como Él dice, cuando Él dice que Él troquea los dedos y haga, son sus ángeles, para eso los tiene.
Él nada más dice, vaya a tal cosa, vaya a tal cosa. Le rinde y le alaban todo el día. Él tiene eso, él ya lo tenía. Entonces, ¿por qué creó al hombre? Él quería compartir su gloria, quería compartir su señorío. Por eso nos hizo señores y sacerdotes del Edén. Cuando a Adán se le dice que señore la tierra, él es el que le pone nombre a los animalitos, porque el Señor le dice que le ponga nombres a los animalitos, le dice que subjugue, o sea, que sea el juez de la tierra y que haga que la señoree, que todo está a su servicio. Porque nosotros nos hizo a imagen y semejanza. Entonces somos la imagen de Dios en la tierra. No es esos cristos de palo que tienen ahí. La imagen de Dios en la tierra somos usted y yo, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces nos dio autoridad. Porque Él desde el inicio, Él no quería que fuéramos siervos de Él, que hiciéramos todo. Esos son los ángeles. Él nos quería era compartir su autoridad, porque el amor de Dios es tan increíble y tan impresionante que Él no es un Dios que se deja todo el poder. A Él le gusta compartirlo. Hizo a Adán y Eva en el Edén. Y eso ya lo entendemos. Luego vino y les dijo solamente una orden. En el Edén, hermanos, era un espacio de placer, significa Edén. ¿Sabe por qué? Porque la única cosa que sucedía en el Edén era el placer de la presencia de Dios. Entonces el hombre gobernaba la tierra y la presencia misma de Dios vivía en el Edén. Porque el diseño original de Dios desde el inicio es la comunión con el ser humano. O sea, Él quiere estar unidos, que seamos uno solo, vernos cara a cara, hablarnos, vivir juntos. Eso es el diseño original. Dice la palabra que el Espíritu de Dios andaba, ¿verdad?, en los atardeceres y que ellos hablaban. Él hablaba porque Él daba instrucciones, ¿verdad? Él le decía qué hacer y qué no hacer. Era la presencia viva de Dios con el hombre. Hermanos, imagínense que cuando Moisés subió al monte 40 días, solo 40 días estuvo ante la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando él bajó del monte, él resplandecía, le brillaba la piel, porque solo estuvo 40 días en la presencia de Dios. Imagínense, Adán y Eva, ellos vivían en la presencia de Dios. Eso era el Edén. Y al hombre se dio solo una instrucción: no come de todo fruto de árbol, puedes comer, pero no comerás del árbol de la vida. Y se le dice por qué. Hermano, y ahí viene algo bien importante. En Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, a veces nos preguntamos: ¿usted cree que la pena de muerte la inventó el hombre? La pena de muerte la inventó Dios ese día, en ese versículo, porque dijo: el que come de este árbol muere. Entonces, era lo único que se le dijo a Adán. Fácil, era lo único. Íbamos a vivir bien lindo. Pero pasa lo que pasa, que ya usted conoce la historia. La serpiente tenta a Eva, le engaña, porque la serpiente, que es Satanás, siempre va a torcer la palabra de Dios. Y entonces a ella se le dice que era porque Dios no quería que fuésemos como Dios. Entonces, que comiera, ella le da Adán y pecan. Cuando pecan, hermano, se abre la puerta de la muerte. Porque en el Edén no moríamos. En el Edén los animales, lo sabemos porque Apocalipsis lo dice, cuando la nueva Jerusalén descienda a la tierra va a ser como el Edén. Hermano, los animales, las bestias que hoy comen carne, que comen como los leones. Usted no puede tener un león en la casa. Miren qué lindo, tener un león. Yo le digo a Sofía, porque yo le explico a ella que cuando Dios venga, entonces yo, ¿usted qué quiere tener? Y yo voy a tener un pingüino, un oso panda y un tigre, le digo yo. Y entonces ella quiere unos animales, no sé cuáles son, pero yo creo que pide un conejo. Y yo, no, yo quiero unos que no podría tener porque me comen, ¿verdad? Como un león bien lindo, un tigre bien hermoso en la casa. Obviamente se está imaginando, pero el punto es que en el Edén la muerte no existía. Los animales no comían animales y nosotros no comíamos animales. Entonces, el día que el hombre falla y peca, le abre la puerta a la muerte. Pablo luego nos va a decir que el pago del pecado es muerte. Entonces, ese día, hermanos, se abrió la puerta a la muerte. Porque nosotros no, en ese momento, ese no era el diseño de Dios. Y además de abrirse la puerta a la muerte, se maldijo la tierra. Entonces, en Génesis 3:17 dice, en Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra. Entonces, hermanos, desde ahí
ya los animales comen carne, ya las aguas se contaminan, ya todo lo que pasa en la tierra pasa, ¿verdad? Pero entonces la maldición llegó a la tierra y abrimos la puerta de la muerte. Dice que el hombre descubrió que estaba desnudo, porque eso tampoco lo decía. Dice que ellos andaban y no sentían vergüenza. Desde ese momento ellos descubren su desnudez y empiezan a tener vergüenza y se esconden de Dios. Porque Dios viene y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Obvio que sabía. Físicamente estaba detrás de un matorral. Seguro así como los chiquillos. Que se esconden detrás de un chunche así y se están escondidos. Obvio que se veía. Dios sabía dónde estaba Adán. No le estaba preguntando dónde estás. Lo que le estaba haciendo saber era que había perdido su lugar. Que ya no estaba en el lugar del diseño original. ¿Qué has comido?, le pregunta. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces él siente vergüenza y adivine qué está sintiendo Adán. Miedo. Porque el que le dieron a él: coma ese palo para que vea que muere, ¿verdad? Entonces él sabe que va a morir y por eso siente miedo y vergüenza. Lo interesante es que el que se esconde de Dios es el hombre y no Dios del hombre. Y desde ahí, hermanos, cuando nosotros nos preguntamos por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué es que el mundo está mal y dónde está Dios, desde el inicio el que se ha estado escondiendo, escabulléndose entre los arbustos, es el hombre. Dios más bien está detrás de uno: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En la vida de todas esas personas de afuera, Dios nunca se ha escondido de ellos. Está preguntándole una vez: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En su vida y en mi vida. Porque en esa historia el que se esconde no es que Dios se escondió, el que se escondió fue Adán. Y el hombre se ha escondido durante todos estos años de Dios, porque siente vergüenza y porque siente miedo. Pero que Dios vino y él cubrió su vergüenza y cubrió su miedo. Hermano, ¿y sabe qué hizo Dios? Mató un animalito inocente para tomar sus pieles, para hacerle un vestido a Adán y Eva. El animalito merecía morir, hermano, ¿verdad que no? A él no le dijeron: el pobre animalito no hizo nada. ¿Quién era el que merecía morir? Porque fue que se le dijo: si usted come de este árbol, muere. A Adán y a Eva. Y en el amor misericordioso de Dios, yo me lo imagino como cuando uno ve a un hijo, era muy chiquito, ahí escondido detrás de las matas, y ya metió la pata, te come bicho. Y yo dije que yo lo iba a matar. ¿Sabe qué hizo Dios para cubrir su vergüenza y su miedo? Tomó un animal inocente, hermanos. Y si usted no me cree, ahí dice, ¿verdad? Está en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. De piel dice, no dice de árboles, dice de pieles. Porque no le va a poner la vaca encima, o quién sabe de qué se lo hizo, ¿verdad? De quién sabe de qué animalito. Dios mató un animal inocente para cubrirlos y envolverlos y quitar su vergüenza. Eso hizo Dios en el Edén. Y después, usted sabe qué pasó. Los echó del Edén, la tierra se maldijo, y desde ese día, hermano, que el hombre comió de la fruta de ese árbol, pecamos. Y Dios es santo. Y santo significa apartado de. Dios es completamente santo. Y Él no tiene comunión con el pecado. Entonces nos desconectamos de la presencia de Dios. Y ya no podíamos ver a Dios cara a cara. Y ya no éramos compatibles con Dios, porque nos hicimos pecadores y Él es santo. Entonces, desde ahí hasta la historia de Jesús, para nosotros acceder al perdón de Dios, para acceder a la presencia de Dios, como el pago del pecado es muerte, había que matar animales, hermano. Usted lea la Biblia, ¿verdad? Ahí le dan las instrucciones. Se matan palominos y el pecado es de no sé qué. Se matan corderos y no sé qué. Y el cordero hay que lavarlo así, y hay que pelarlo así, y la sangre se pone aquí, y las vísceras se ponen allá. Porque la manera, nuestro Dios no se contradice. El pecado es muerte. Pero para no matarnos a nosotros y no morir nosotros, había que matar animales y hacer sacrificios de perdón. Hasta ese día, hermano, la historia siempre ha sido que tiene que morir un inocente a causa del pecado nuestro. Desde ese día, ahora hay una cosa muy bonita que pasa en Génesis 3:15,
que es lo que llaman el protoevangelio. ¿Usted sabe cuándo es la primera vez que se predica el evangelio? Por eso es que el evangelio no empieza en los evangelios. Uno piensa que el evangelio empieza en los evangelios. En Génesis 3:15, el protoevangelio, el primer vez que se predica el evangelio. ¿Sabe quién lo predicó? Dios. ¿Y sabe quién se lo predicó? A Satanás. Y le dijo así, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la profecía de Jesús. Él le dice a la serpiente, que es el diablo, que va a poner enemistad entre la simiente, o sea, entre los hijos de la mujer y los hijos del pecado, de la serpiente. Y cuando la palabra habla de la mujer, en la primera parte de la Biblia se refiere a Israel. Y cuando ya estamos con la Biblia completa se refiere a la iglesia. Somos la esposa de Cristo. Entonces, se refería a la humanidad, ¿verdad? Entonces se le dice que va a poner enemistad y se le dice que además la va a matar. Le dice que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera vez que se predica el evangelio y se le dice, va a venir alguien que va a ser un descendiente de la mujer, que te va a aplastar la cabeza, pero dice que te herirá en el calcañar. El calcañar, hermanos, es el talón, el tobillo. Cuando Cristo muere en la cruz, Él desciende al Hades, al infierno, le quita las llaves de la muerte, porque ya no morimos, él ahora tiene la muerte, y hiere en la cabeza al diablo y queda vencido para siempre, hermano. El Satanás ya está vencido. Lo que pasa es que todavía hace falta que Cristo regrese, pero Él ya está vencido, porque lo venció. Pero dice que te herirán el calcañar, porque está profetizando que no sería simplemente una lucha de que lo mato y ya. Tendría que pasar por el cuerpo del quien iba a matarlo. O sea, le iba a herir, porque no iba a ser una muerte no dolorosa, no iba a ser una aplastada de cabeza fácil, iba a implicar dolor, iba a herirle su cuerpo. Eso es la primera vez que se predica y se profetiza la muerte de Cristo. Al diablo se le predica el evangelio la primera vez, y lo hace en Génesis 3:15. Entonces, después nosotros, hermanos, desde ahí nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y estamos marcados por el pecado, y entonces eso nos separa de Dios desde siempre. Ya no teníamos la comunión que teníamos al inicio con Dios. ¿Quién fue el que falló, hermano? El hombre. Entonces, ¿quién tenía que reparar el problema? El hombre. Entonces, para arreglar el problema, Dios lo que hizo fue vaciarse en forma de hombre, para que fuera un hombre el que pagara el precio, porque era necesario. Su Dios y mi Dios no se contradicen, hermano. Su Dios y mi Dios, si algo es ley, es ley. Entonces, para Él arreglar el problema, el que tenía que morir era un hombre. Así que Él se vació en la carne de un hombre y nació como un bebé hombre, para que fuera un hombre el que pagara el problema del hombre. Y ese es Jesús. El primer Adán abrió la puerta de la muerte desobediendo a Dios. El Adán, que es Cristo, ¿verdad?, venció a la muerte obedeciendo a Dios. Entonces, el que le abre la puerta a la muerte lo hace desobedeciendo a Dios. El que le cierra la puerta a la muerte y la vence, lo hace obedeciendo a Dios. Y ese fue Cristo, quien dice que obedeció hasta la muerte. Dice que fue humilde hasta el último día. Y Él fue el que se llevó la ira de Dios. Hermanos, cuando Jesús llora en ese monte y suda sangre, no crean que es porque Él tiene miedo de la muerte. No es a la muerte a la que Él tiene miedo, es a la ira de Dios. Porque Él dice, pasa de mí esta copa, pero esa copa era la copa de la ira de Dios, que la merecíamos nosotros los hombres. ¿Y usted cree que Él no sabía cómo era la ira de Dios? Él estaba atemorizado, de un temor reverente, pero no por morir, era por la ira de Dios, que tenía que ser vaciada toda en Él. Él sabía a lo que se iba a someter. Pero aún así dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Él dice, no hay otra manera de hacerlo. Y Dios le dijo, no, porque el hombre fue el que pecó. Ahora que un hombre tiene que poder hacerlo. Pero ¿usted cree que alguno de usted y yo éramos dignos de pagarlo? No. Entonces, si no hubo manera,
de toda la Biblia siempre se está buscando un Mesías y no lo encuentran. Los judíos lo estaban esperando, todavía lo están esperando, a un Mesías que fuera digno, y no encontraron a nadie digno. Así que Dios dijo, no, aquí para arreglar yo el problema es haciéndome un hombre yo, porque Él no puede contradecir su ley. Y Él obedeció, hermano, Él sabiendo. Él le dijo así, como no se puede hacer de otra manera. Dios le dijo, no se puede, porque es que fue un hombre el que pecó, y un hombre va a tener que morir. Y el único hombre digno de hacerlo, porque no encontró ninguno en toda la historia, fue Él mismo hecho un hombre, porque si no nadie iba a poder ser digno. Entonces, hermano, en general, yo merecía la muerte. Todos merecíamos la muerte. Todos. No hay ninguno inocente. No hay ninguno de nosotros que no merezcamos la muerte. Porque la palabra dice que todos pecamos. La palabra explica, más adelante lo vamos a ver en el versículo, pero la palabra dice que todos pecamos. Y que el que dice que no ha pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Porque todos hemos pecado, hermanos. Todos hemos pecado. Y entonces, si hemos pecado, ¿qué merecemos? La muerte. Así que todos merecíamos morir. Pero Jesús se hizo hombre, y aquí es el evangelio que conocemos. Jesús se hizo hombre y fue a una cruz. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Estaba la ira de Dios, estaba yo, merecía yo la muerte, y Jesús se puso en el medio y dijo, péguemelo a mí, lo recibo yo, aquí estoy, dame a mí, muero yo, me culpo yo, me hiero yo, y llevo toda la culpa y toda la ira yo, y me protegió ahí atrás. Y es entonces a través de Jesús que se rompe el velo y volvemos a conectarnos con el diseño original. Entonces Cristo nos da acceso a lo que antes había en el Edén. Antes en el Edén había una conexión directa. Pero mientras no pasó todo eso, hermanos, había que entrar en unos tabernáculos, había el lugar, el santo, el lugar santísimo, había un velo, solo los sacerdotes levitas podían entrar. Usted como que tenía que decir al levita que orara porque usted no era digno de entrar. Hermano, usted entraba ahí, sí que moría. Se moría si usted entraba. Unos hijos de Aarón que hicieron algo que no era, tocaron el lugar santísimo y quedaron quemados muertos. Antes no se podía entrar a la presencia de Dios. Pero Jesús resolvió el problema. Él resolvió el problema al inicio. Y Él dijo, vamos a restaurar como Adán y Eva conectaban con Dios. Y la única forma fue muriendo Él. Me dio acceso a la presencia de Dios. Entonces ahora a través de Jesús, a través de Cristo, nosotros tenemos acceso a la gracia y a la presencia de Dios. Y por eso es que Él nos limpia de pecado. Es su sangre, como el cordero, ¿se acuerdan? Había que morir, la paga del pecado era muerte. Cuando Jesús la pagó, dijo, voy a matar un animalito, para que la muerte sea del animalito. Mató al primer animalito y desde ahí se estaba profetizando que necesitábamos sangre para curar el pecado, y esa sangre la derramó un cordero, que es el cordero de Cristo. Él es el cordero inmolado, dijo Juan el Bautista cuando lo presenta. Él es el cordero de Dios. Él es el cordero. Él fue como decir el animalito del sacrificio que hizo posible que nosotros estemos limpios de la culpa, estemos limpios del pecado. Entonces hoy, gracias a eso, el pecado original del que Adán y Eva cometieron, hoy nosotros somos libres y somos limpios y purificados. Y cuando usted y yo pecamos, ya no nos matan. Cuando usted y yo pecamos, acudimos a la sangre de Cristo, pedimos perdón y nos limpiamos y quedamos limpios. Ya no nos ocupa Dios matar, ya no ocupamos matar corderos, el único cordero, y nunca más ocuparon más sacrificios, porque ese cordero hoy hace que yo sea limpia, que yo sea perdonada y que yo esté libre de pecado, ¿verdad? Entonces, hasta ahí es el evangelio que nos predicaron un día, ¿verdad? Hermanos, pero el evangelio de los evangélicos normalmente llega hasta ahí. Entonces, Jesús murió en la cruz, y no solo murió, Jesús resucitó, ¿verdad? Él venció a la muerte el día que resucita, porque si se hubiera quedado muerto no hubiera sido la gracia. La gracia es que Jesús resucita de los muertos, baja al infierno, le quita las llaves del Hades, vence la muerte y hace una cosa muy importante, que es ascender al cielo.
Y cuando nos deja aquí, nos deja el Espíritu Santo, nos deja para que nos disipule. Porque ahora tenemos que ser a imagen de Él. Ahora tenemos a una referencia humana. Porque el primer Adán falló. Salió chueco el primer Adán. Era la primera versión de Dios. O sea, Jesús es un modelito. Este es Adán. Sean como Adán. Y Adán viene y falla. Entonces Él hace un segundo Adán. Que Jesús es nuestro modelo de Adán. Es nuestro modelo de cómo ser humano. De cómo ser hombre. De cómo se supone que tenemos que actuar nosotros cuando somos personas. Como Jesús. Entonces nos deja aquí para fundar una iglesia porque nos manda a discipular a otros. Y además nos dice, voy a regresar. Hermanos, y a veces también nos gusta vivir el evangelio del perdón de Dios. Entonces Jesús es el Cordero, es el que me sanó los pecados, yo soy limpio por Él. Pero el resto del evangelio es que Jesús va a regresar. Y Jesús va a regresar, ya lo vimos antes, ¿verdad? Por una novia limpia y sin mancha. Hermanos, y vea qué bonito, Jesús va a regresar y va a restaurar el Edén. Porque ya con Cristo nosotros le restauraron nuestra conexión con Dios, pero aún la tierra está maldita. Aún esta tierra está maldita. Entonces la primer venida lo que hizo fue restaurar nuestra relación con Dios. Y es restaurar nuestra primer postura a nosotros. Pero la maldición de la tierra se va a quitar cuando venga la segunda venida de Cristo. Jesús va a poner los pies sobre el monte y la tierra se va a restaurar. Y Él va a tomar autoridad. Hermanos, y la primera vez Jesús vino y ensució su cuerpo de sangre, su sangre. La palabra en Apocalipsis dice que cuando Él venga la segunda vez, va a ensuciar vestidos de sangre, pero no es su sangre, es la sangre de sus enemigos. Porque Él ya no va a venir como un cordero, Él va a venir como el león de la tribu de Judá. Cuando Jesús venga, es más, vea, Juan no lo reconocía. Juan, el discípulo amado, él vivió con Jesús, lo conocía y lo amaba, pero él tiene una visión del Apocalipsis y ve a Jesús en gloria y no lo reconoce. Dice que él tuvo miedo. Y Jesús, lea el primer capítulo de Apocalipsis, Jesús se le arrima y le dice, no tengas miedo, no temas. Porque él lo ve, hermano, dice que tiene ojos como de fuego, que tiene una espada en su boca, lo ve glorioso, grandote, guerrero. Amén. Y entonces ese es el Jesús que va a venir. Amén. ¿Por qué los judíos esperaban a ese en la primera venida? Pero no podía venir ese en la primera venida. Tenía que primero restaurar lo que Adán hizo. La torta tan chiquitica que se jaló Adán tenía que venir primero como cordero, humilde al matadero. Por eso él dice, pero si tú eres, bájate de la cruz, bájate de la cruz. ¿Usted qué cree Jesús? Seguro por dentro decía, ay papito, si a mí estos clavos no me sostienen, si estos clavos son de acero, y yo no soy el que creó el universo, yo no soy el que hizo las galaxias de los cielos, me va a sostener un clavo, un clavillo de acero me va a sostener. Él por dentro me dice, papito, a mí estos clavos no me sostienen. A mí me sostiene el amor de restaurar lo que se perdió. A mí me sostiene el único propósito, porque mi papá me mandó aquí, es que yo restaure a través de mi muerte lo que Adán jaló la torta. Yo vine a restaurar la torta de Adán. Entonces yo vengo calladito, como mansito, como un cordero. Mátenme, porque necesito que me maten. Y usted sabe que esos fariseos pensaban que ellos estaban ganando. Según ellos, qué rico, ahora sí lo matamos. Vio qué rico lo que hicimos. ¿Dónde está el Jesús de ustedes? Lo matamos. Y Jesús por dentro, sí, papito, si yo lo que quería era que me matara. O sea, justamente usted está cumpliendo el propósito. Usted está cumpliendo la profecía. Yo esa profecía se la conté hace miles de años a Satanás en el Edén. Usted lo único que está haciendo, fariseo, usted lo único que está haciendo, todos esos judíos que lo mataron, es cumpliendo la profecía. Ustedes creen que se está haciendo su voluntad. Se está haciendo mi voluntad. Pero Jesús, mire, calladito, porque Él más bien necesitaba ir a la muerte. Jesús vino a morir en esa cruz. Por eso es que Él vino como un cordero. Pero cuando Jesús regrese, Él va a venir como un león. Y va a venir convertido y transformado en un guerrero. Dice que Él viene un caballo guerrero blanco, que dice, por el que es poderoso, trae escrito el poder. O sea, es otro Jesús el que viene. Pero nosotros, hermanos, tenemos que vivir una vida pensando que no solo Jesús murió en la cruz, sino Jesús va a regresar. Porque si no, no es el evangelio completo. Ok, la cruz abrió el camino de la gracia. Cuando Jesús se va, abre el camino de la gracia. Nos hizo un solo pueblo, porque usted y yo somos gentiles.
Y antes la salvación era solo para los judíos. Pero usted y a mí, que no somos judíos, no tenemos sangre judía, no nacimos ahí, no tenemos nada que ver con la nación judía, Él abrió la gracia para todos y nos hizo, de los dos pueblos hizo uno. Y a los gentiles, a nosotros que no somos judíos, nos incluyó como parte de su familia y nos adoptó. Por eso dice que nos adoptó, porque Él nos adoptó en su familia de judíos, ¿verdad? Y entonces abrió el tiempo de la gracia, hermanos. Es el tiempo en el que hoy estamos. El tiempo de la gracia es un tiempo entre que Jesús se fue y que Jesús regrese. Y el tiempo de la gracia es el tiempo en el que tenemos el acceso directo a través de Jesús. Y en el que si creemos en Él, somos salvos. Y que todo el poder y la autoridad de Él está en nosotros. Pero el tiempo de la gracia se va a acabar. El tiempo de la gracia se va a acabar. Por eso es que nosotros estamos en esa ventana de gracia y tenemos que ser como Cristo y tenemos que ganarnos la venida de Cristo para la eternidad. Porque otra cosa que es interesante es que yo a veces pensaba eso cuando era pequeña, tan pequeña, de que Jesús nos iba a llevar, que nos van a llevar al cielo y vamos a ser como angelitos, ¿verdad? Con unas alitas, y entonces vamos a adorar a Dios todo el día con arpas, y ese es el cielo. Hermanos, no es el cielo. Si usted lee bien Apocalipsis, la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Y es aquí en la tierra donde nosotros vamos a vivir. Aquí es el milenio. Vamos a pasar 1000 años restaurando la tierra. Y después, cuando esté lista, cuando ya la tierra esté restaurada, la nueva Jerusalén va a bajar del cielo. Y el Dios mismo, Dios, va a poner su trono en la tierra y nosotros vamos a reinar con Él. Porque entonces, imagínense que aburrido ser un angelito con un arpa todo el día. Un angelito ahí con alitas, todo el día cantando. No, hermano, vamos a vivir aquí como Adán. Vamos a sojuzgar la tierra. Los leones, vamos a tener leones de mascotas. Eso dice la palabra. Hermanos, el Edén se va a restaurar. La versión del Edén se va a restaurar. Y usted y yo, con cuerpos glorificados, que no van a padecer enfermedad y no van a morir. Amén. ¿Usted cree que nos van a dar gripes? ¿Usted cree que si nos caemos de un peñón nos quebramos un pie? Vamos a tener cuerpos glorificados y la muerte no va a existir más en esa tierra. Y por eso es que los animales van a eso es lo que yo le digo a Sofía, ¿verdad, Sofía? Que vamos a tener un tigre. ¿Usted qué quiere? No, yo quiero un tigre y un oso panda. El punto, hermanos, es que son cosas que a veces nosotros no tenemos claras. Nosotros vamos a reinar en la tierra. Y sabe que si nos van a dar reinos, la palabra dice que a algunos se les van a dar reinos para que reinen sobre el reino de la tierra. Entonces no va a ser aburrido, vamos a tener que cuidar a los animales, vamos a tener que reinar, vamos a compartir su gloria y vamos a volver al lugar de placer. Hermanos, ¿sabe qué es tener la presencia de Dios absoluta y completa conmigo todo el día, donde nada me separa de Dios? Eso es la eternidad. Entonces, ese es el Evangelio. Ahora sí, vamos a hacer 3 preguntas para tener el panorama claro, solo para tenerlo claro. Si usted quiere entender el Evangelio, tiene que preguntarse 3 cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Y quién es el hombre? ¿Quién es Dios, hermano? Dios es el no creado. Él creó todas las cosas. Él es santo y santo significa separado. Entonces, a veces uno dice, pero ¿cómo es que Dios puede estar en todo lugar? Es que nosotros solo entendemos el mundo como lo crearon, pero Él fue el que creó la gravedad, Él fue el que creó el tiempo. Entonces para Dios no hay tiempo, porque Él es el que inventó el presente, pasado, futuro, los minutos, los segundos. Entonces Él es el no creado. Eso es como que usted hace una casita de plasticina, usted es el creador. Entonces esa plasticina puede cuestionar cosas, pero usted las entiende porque usted creó. Entonces nosotros en nuestra mente humana a veces no entendemos. Uno dice, pero ¿cómo es que Dios puede estar en todo lugar? Hermanos, es que el tiempo lo creó Él, el tiempo, el espacio y la materia, eso es de ciencias, ¿verdad? Lo creó Dios. Entonces Él está separado de todo, separado del tiempo, para Dios no hay tiempo porque Él lo creó, separado de la materia, para Dios no hay materia porque la creó, separado de la gravedad, de las galaxias, de todo porque Él las creó. Entonces, si uno entiende primero quién es Dios, Él es el no creado, a Dios no lo creó nadie, Él es Dios, Él creó todo. Y además es santo. O sea, santo significa apartado de todo. Entonces, Él está apartado del tiempo, del espacio, de todo. Así que si usted quiere entender a Dios, no va a poder, porque Dios lo creó a usted. Y usted no es superior al Creador, ¿verdad que no? Isaías 43:1 dice, ahora sí dice Jehová,
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí lo dice, ¿verdad? Isaías 43:3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice que el Santo, ¿verdad? Primera de Pedro 1:16, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y Apocalipsis, hay un montón, ¿verdad? Pero Apocalipsis 15:4-4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Entonces Él es santo, ya lo entendimos, ¿quién es Dios? Ahora, ¿quién es el hombre? Hermano, el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso es importante, nosotros somos representantes de Dios en la tierra. De verdad, dice que somos embajadores de Él aquí. Entonces nosotros, los humanos, somos los representantes de Dios en la tierra. Eso somos, a su imagen y semejanza. Y dice, pero somos limitados porque tendemos a pecar. Desde que Adán se jaló la torta, nos echaron del Edén, fue maldita la tierra, y nosotros tenemos tendencia al pecado, algo que Dios no tiene. La naturaleza humana puede pecar, no somos compatibles con Dios porque nosotros pecamos y Él no. Y el pecado nos separa de Dios. Pero aquí donde hay que recordar que Cristo nos une. Eso es como cuando usted conecta adaptadores. Usted visto que usted enchufla y tiene 3 picos y el adaptador solo tiene 2 picos. Entonces usted no lo puede conectar. Eso somos Dios y el hombre. Dios y el hombre no somos compatibles porque Él es santo y nosotros pecadores. Entonces adivine quién es Jesús, el adaptador. Usted ve ahí, compra un chuponcito, ¿verdad? Y le pega el chuponcito sí tiene 3 picos y usted lo conecta. Cristo es ese adaptador. Cristo es el que hace que Dios y yo nos podamos conectar como antes, porque no podíamos. Entonces, si nosotros entendemos qué es eso, entendemos el hombre. En Romanos 3:23 dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos pecamos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Entonces ya vimos que el humano estamos destituidos de su gloria, pero Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sin Él. Él es el enchufle. Entonces véalo así, Él es el enchufle. Cristo es el enchufle que nos une al diseño original. En Hebreos 10:19-22 dice, así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vea cómo dice que ahora tenemos acceso al lugar santísimo a través de la sangre de Jesús. Antes había que ser levita, hermano, para poder entrar ahí, y tenía que ser un día del año y con unas vestiduras y todo. Hoy Jesús nos da acceso al lugar santísimo solo por aceptarle a Él como nuestro Salvador. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el enchufle. Ahí es casi que estoy diciendo, yo soy el enchufle. Así que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Entonces usted y yo necesitamos esforzadamente haber aceptado a Cristo, haber dicho con nuestros labios que somos pecadores, que aceptamos nuestra culpa y que aceptamos que Él pagó nuestro precio en una cruz y que su sangre nos lavó y que ahora somos hijos suyos lavados por su sangre. Eso es aceptar a Cristo, ¿verdad? Que es la oración que hacemos todos. Ok. Entonces, con todo esto, hermano, lo que quiero llegar es que muchas veces nos quedamos con solo una parte del Evangelio. Esa es la historia completa, es un resumen, obviamente, ¿verdad? Pero en la práctica nosotros nos quedamos con solo una parte de la historia y tomamos un pedacito de aquí, otro pedacito de aquí, y eso es el Evangelio para mí, ¿verdad? Pero vamos a ver, quiero enseñarles un ejemplo para entender cómo es el Evangelio completo. Resulta que usted tiene una deuda de $1 millón. $1 millón. Y entonces, hermano, usted vende todo lo que tiene, hasta el último calzoncillo. Usted vende todo. Y ni siquiera le alcanza, o sea, ni siquiera llega, pero es que ni a una cuarta parte, porque yo no creo que nosotros tengamos en bienes $1 millón. Entonces el banco le dice, vea, usted está condenado porque no me pudo pagar, así que de para casa y lo voy a matar, es pena de muerte. Esa es su historia y usted está muy angustiado, pero resulta que suena su teléfono y usted le llama a un hombre y usted contesta y le dice, mire, usted no sabe quién soy yo, pero yo sé quién es usted.
Yo sé que usted tiene una deuda de $1 millón. Le quiero contar algo, la acabo de pagar. Está completamente paga, ya no debe nada. Y uno cuelga el teléfono y hace un fiestón, hermano, y usted va y hay una chicharronada, y usted celebra y usted lo publica en Facebook, y usted hace un fiestón porque ya no debe nada. Le pagaron la deuda y usted llama al banco y le dice, no muchacha, todo está completamente pago, usted no debe nada, es libre, ya es libre. Así es la historia. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos contaron del Evangelio. Y con esa parte nos quedamos. Vivimos nuestra vida muy felices, muy alegres, porque hubo alguien que pagó mi deuda. Pero hermanos, el Evangelio completo, le falta un pedazo. Es el siguiente, es llamar y decir. Y le contesta el Señor. Y entonces le dice, uy muchacha, qué dicha que me llamó. Porque es que yo no le terminé de dar la noticia. No ve que yo no solamente le quería pagar la deuda, pero usted tan contenta, colgó y no me dejó terminar. No, es que yo no solo quería pagar su deuda. Vea, yo quiero adoptarla como hija mía. ¿Usted quisiera? No, pero con papeles y todo. Con papeles, yo firmo, yo soy el papá suyo. Firmo, entonces al usted ser adoptada, entonces inmediatamente sería mi apellido. Y entonces yo tengo unas finquitas y tengo unos terrenos lo más lindos, viera la playa. Entonces usted sería heredera de todo lo mío. Y también, aunque usted no lo crea, muchacha, tal vez le cueste creer, yo pronto voy a ser nombrado rey de todo. Entonces yo quiero invitarla, ¿verdad? Que usted reine conmigo, yo le voy a dar unos reinos y entonces juntos vamos a reinar. ¿Qué le parece? Ay, hermano, esa era la noticia. Pero uno va de baboso y cuelga el teléfono. Y uno escucha más. Y la noticia completa del Evangelio es que hay que tomar el teléfono otra vez y decir, oiga, ¿y qué tengo que hacer para ser adoptado? Hermano, ¿y sabe qué le dice? No, véngase, véngase, ¿a dónde está usted? Véngase, aquí la espero del abogado. Le vamos a firmar con papeles. Entonces, hermano, cuando a usted le dan una nueva identidad, usted ya no se llama Carol Pérez Guzmán o el nombre suyo. Ahora se llama con el apellido de ese señor. Entonces usted tiene que tener una nueva cédula, una nueva vida. Y ya no va a vivir ahí en Brasil de Mora. No, ahora se tiene que ir a vivir al palacio donde vive el rey, porque es un señor adineradísimo. Entonces usted tiene que ir a vivir a la casa del señor. Y ya entonces usted tiene que aprender las reglas de la casa. Porque ahí en la casa suya se comen macarrones con frijoles y ahí no, ahí hay que hacer una cena y hay que usar cubiertos y hay que usar unas reglas. Eso es ser adoptado. ¿Y sabe qué es eso? Nacer de nuevo. ¿Sabe que Nicodemo era un fariseo que sabía mucho de la ley? Y Nicodemo, Jesús le dice, es que hay que nacer de nuevo. Y él no entendía, dice, pero ¿cómo yo me voy a meter al vientre de mi madre otra vez y voy a nacer? No entiendo. Y él le decía, para conocer el reino de ese que me adoptó, hay que nacer de nuevo. Hermano, porque él te está adoptando y no se puede nacer de nuevo, ¿verdad? Porque uno no se puede meter a la mamá para volver a nacer. Es nacer en el espíritu. Porque si usted no nace en el espíritu, la noticia no está completa. Y usted se fue con que le pagaron la deuda. Todo bien, bonita noticia, me pagaron la deuda. Pero él lo que quiere es adoptarle. No solo pagarle la deuda, es adoptarle a usted y hacerlo hijo, heredero. Pero para eso tiene que nacer de nuevo. Porque si usted no nace de nuevo, no lo adopta. Hermano, hay una historia muy linda de Marcos Brunet. Estoy ahogada. Él dice que él adoptó, creo que son 2 o 3 niños. 2. Él adoptó 2 chiquitos. Y él dice que en medio del proceso de adopción hubo un momento donde apareció un hombre diciendo que él era el padre de los niños, que él no era huérfano, los niños no eran huérfanos. Entonces dice que eso fue un caos. Tuvieron que ir a la corte, a hacerle pruebas de ADN, a ver si este hombre realmente, porque si tenía papá, tenía que hacer un proceso distinto a que no tuviera papás. Y dice que la niña, la mayorcita, ya lloraba y le decía a la esposa de él, ¿verdad? La que iba a ser la mamá adoptiva, le decía, usted no sabe lo que yo deseara, nacer de nuevo otra vez. Nacer y nacer de usted, de la panza suya. Yo deseara poder nacer y no nacer de esa señora que me parió a mí, sino haber nacido de usted. Yo deseara eso. Dice que ella lloraba y ella le decía, vos sabes, no lo sabes, pero lo que acabas de decir es bíblico. Usted sabe que se puede nacer de nuevo. Y la chiquita, pero no, nacer de verdad de la panza suya. Y ella le decía, mi amor, sí se puede nacer de nuevo. Lo dice Cristo. Usted puede tener una nueva identidad. No importa quiénes son sus papás, no importa qué le hicieron sus tatas, no importa si fueron buenos o malos padres. Usted puede nacer de nuevo, hermano. Puede nacer de nuevo y ser adoptado por ese hombre.
Y dice que al final el proceso terminó que ellos lo adoptaron. Y cuando ella firmaba la nueva identidad, hermanos, la firman con nuevos apellidos. Y ahora era Burnett, como de Marcos Burnett, el cantante, el evangélico. Le firman los papeles y ella le decía, ay, yo no nací de nuevo, pero ya soy como que hubiera nacido porque ya ustedes son mis papás. Hermanos, eso hace el Señor con nosotros. Pero hay que nacer de nuevo, porque si no la historia no está completa. Y el evangelio nos gusta hasta que Jesús murió y Jesús resucitó. Colgamos el teléfono y chao pescado. Y esa no es la historia completa, hermano. La historia completa es la historia de una adopción, porque nos hizo hijos. Y entonces, vamos, dice, cuando vino, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Entonces Él los llama y los dice, no, es que no solo la quiero adoptar, y yo tengo un montón de propiedades, y yo tengo un montón de cosas, y si usted es mi hijo y tiene mi apellido, eres heredero de todo. Imagínense qué noticia más linda, hermano, esa. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos, según la esperanza de vida eterna. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba, Padre. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni adventistas, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vea qué lindo, hermano. Ahora nosotros somos de la familia del Señor que nos pagó el precio. Y Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que fue la palabra de los niños, o era similar. Hermanos, se nos fue hecho ser hijos. Entonces, el evangelio no llega hasta el día que nos pagan la deuda. El evangelio completo es que nos adoptó en su familia. Pero para ser adoptados hay que nacer de nuevo. Porque si nosotros no nacemos de nuevo, entonces no nos dan la nueva identidad, el nuevo apellido, ¿verdad? Entonces, cuando tengo la noticia completa, debo nacer de nuevo. Dice, yo tengo un nuevo padre, y si usted tiene un nuevo padre, tiene que saber quién es él, qué le gusta, convivir con él, tiene que irse a vivir con ese señor y conocerlo. ¿Se imaginan un nuevo papá? Y uno, ¿este señor qué? A mi papá no le gusta el chile, y a este qué, le gustará el chile y la comida, y este señor que dormirá tarde. Había que volver a conocerlo para poder amarlo, porque a mí, alguien me dice que es mi papá, pero yo no lo amo todavía, hasta que me relacione con el Señor, hasta que lo conozca, hasta que el Señor sea, a ver si es bueno o no es bueno, porque puede que no, ¿verdad? Que haya sido un señor, un viejillo ahí medio amargado, y entonces yo todavía no lo amo. Me puede decir que es mi padre, ¿verdad? Me puede decir, vea, el papel dice, eres mi hijo, ya mi amor, ya soy hijo mío, sí, pero yo a ese señor no lo amo todavía, hasta que lo conozca. Entonces la noticia completa no basta con decir que Jesús murió por nosotros, que resucitó. Basta decir, ahora sí, que tengamos una relación con el nuevo papá para yo llegar a amarle. Y esto es el evangelio completo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos en una vida nueva. Dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y hermanos, hay montones de citas. Está también la de Efesios 4:7, que ahí es donde explica
de que hay que nacer de nuevo, que se le dijo a Nicodemo. Juan 3:3 dice: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, el verdadero evangelio es nacer de nuevo, la completa historia, la completa noticia, porque Jesús murió por usted y por mí. Y de esos hay montones que todos los días en campañas hacen oraciones y dicen: Señor, te acepto, te recibo, creo en ti. Pero muchos de esos son solo conversos, o sea, han sido conocidos, conocieron a Cristo. Pero hermano, la verdadera noticia del evangelio es lo que ahí dice. Dice que nadie verá el reino si no nace de nuevo. Si no va y usted firma el papel y además vive con ese papá y se hace responsable de las nuevas reglas del papá. ¿Verdad? No, dice que las cosas viejas pasaron. Entonces, las cosas viejas pasaron, hermano. Si usted y yo llegamos al evangelio, y aquí es donde empieza lo interesante, no importa qué edad usted llegó, si usted y yo llegamos al evangelio y éramos, digamos, fumadores, tenemos que nacer de nuevo y dejamos ese vicio. Si nosotros llegamos y no estábamos casados, nos casamos y volvemos al orden. Lo que sea, lo que usted era antes, usted nace de nuevo. Pero ¿qué pasa cuando usted lleva 20 años de convertido? No ha pasado nada nuevo entre que los 20 años y hoy. Hermanos, hay que nacer de nuevo todos los días. Porque dice que las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas son las cosas de ayer. No son de hace 20 años cuando yo recibí a Cristo. Las cosas viejas son las cosas que hice hoy en la mañana. Eso ya son cosas viejas. Y dice que las cosas viejas pasaron. Si alguno está en Cristo, porque si no todos no estamos en Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y las cosas viejas no son las de hace 20 años, son las de hoy en la mañana, las de hace 10 minutos. El pasado es hace un segundo, hermano. Eso es el pasado. Y esas son las cosas viejas. Entonces, a veces nos gusta vivir el evangelio. Yo ya acepté a Cristo, lo acepté hace 20 años, renuncié al viejo hombre y entonces ya no hay nada nuevo. ¿Cómo que no? Todas las cosas de todos los días son las cosas viejas. Las cosas de ayer son las cosas viejas. Y yo tengo que morir a las cosas viejas, al viejo hombre. El viejo hombre no es el usted de hace 3 años, no es el usted de hace 20 años cuando aceptó Cristo. El viejo hombre es el usted de ayer. Ese es el viejo hombre y a ese hombre hay que morir, porque si no, hermano, no es el evangelio completo. No vivimos el evangelio completo si usted no está dispuesto a ser nueva criatura, a tener una nueva vida. Entonces, muchas veces nos conformamos con condiciones que van llegando en nuestra vida evangélica. Son nuevas condiciones y nos conformamos con ellas porque ya yo acepté a Cristo, entonces ya no lo tengo que volver a aceptar, porque ya Él curó mis pecados, entonces ya no tengo que volver. No, hermano. Las nuevas condiciones que van llegando a su vida tienen que ir muriendo. Su viejo hombre tiene que ir muriendo, porque si no, usted no está aceptando la adopción que hizo ese hombre por usted. Ahora, ¿cómo lo logramos, hermano? ¿Cómo lo logramos? Esa es otra parte que a veces está mal en el evangelio. Y es creer que para nosotros lograr vencer el pecado al viejo hombre y las cosas viejas que hay en nuestra vida, basta con ser muy disciplinado, basta con venir mucho a la iglesia, basta con tener la voluntad de cambiar. Y hermano, ni usted y yo podemos vencer nuestra naturaleza carnal si no es a través del Espíritu Santo. El único que hace las cosas en nosotros es el Espíritu Santo, porque no basta con nosotros querer. Porque dígame si a usted no le ha pasado que hay un vicio en usted, que hay un pecado en usted, que hay algo en usted, y usted quiere genuinamente, hermano, uno pide perdón genuinamente, y usted quiere, y usted lo quiere cambiar, pero no puede. Y vuelve a caer una y otra vez, y vuelve a caer una y otra vez, porque en las fuerzas de la persona humana no se puede vencer el pecado. La única forma de vencer el pecado es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, muchas veces pensamos que yo puedo solo, basta con que yo quiera, yo soy disciplinado, yo voy al culto, yo escucho prédicas y con eso me basta, y no me basta. Si nosotros no permitimos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a vencer la carne. Al final del día, no debes depender de ti mismo y de lo que puedes hacer para derrotar el pecado. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Él dota a los creyentes de la capacidad para vivir en el Espíritu y no en la carne, hermano, porque esa es otra buena noticia, ¿sabe? Que Dios no nos dejó pelear solos el pecado. Acuérdense que la buena noticia es completa, no solo un pedazo.
Él nos dice, sí, ahora sí, hay que mantenerse limpios a través de Jesús, está bien, pero Él no nos dejó solos peleando. Porque la buena noticia es que Él dice, y les voy a dejar el Espíritu Santo. Él dice, ustedes no van a estar solos, porque si nos hubiera dejado solos, hacemos las de Adán, hermano, otra vez metemos la pata. Porque nosotros en nuestra naturaleza no podemos ser evangélicos, no podemos vivir el evangelio solos. Por eso nos dejaron el Espíritu Santo, y esa es la noticia completa, es que el Espíritu Santo se quedó aquí. Y entonces, hay algo que es muy importante, y es que nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo, pero también puede que el Espíritu esté apagado en nosotros. Y eso no nos lo cuentan en toda la parte de la historia, ¿verdad? Nos lo dejan hasta la cruz. Pero no nos cuentan que el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a luchar con el pecado, puede estar apagado dentro de nosotros. Carlos, ¿pero dónde dice eso? Claro que la palabra lo dice. Ya les voy a decir en dónde. Empecemos porque Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Dice, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, nos están diciendo que si alguien puede ser lleno, es porque alguien puede ser vacío, ¿es cierto? Si alguien necesita ser lleno, es porque puede haber un espacio vacío, ¿cierto? Del Espíritu Santo hay que llenarse. El Espíritu Santo no es que simplemente está sin mi necesidad de llenarme. Ahí dice cómo hacerlo, ¿verdad? Después dice, otra cosa es que se explica en la Biblia que el Espíritu Santo habita dentro de cada creyente, pero dice que el Espíritu Santo puede ser afligido y puede ser apagado. Entonces usted y yo aceptamos el pacto, aceptamos a Cristo, aceptamos la adopción, nacimos de nuevo, pero tenemos que mantenerlo. Y en el momento en el que nosotros estamos luchando con el pecado, si no lo hacemos a través del Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. Y ahí viene que el Espíritu es una promesa, dice que está en cada uno de los creyentes, pero se puede afligir y se puede apagar. Entonces, en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Todos fuimos sellados, ¿claro? Ok. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Hermanos, pero el tema es que se puede afligir. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados por el día de la rendición. Y dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. 1 Tesalonicenses 5:19, examinándolo todo, retened lo bueno, abstenernos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea, Él nos va a guardar irreprensibles, pero nos advierte, antes de decirnos eso, no apaguéis el Espíritu, porque es promesa del todo evangélico, o sea, es promesa del todo creyente tener el Espíritu. Pero ahí dice dos cosas, que se puede afligir y que se puede apagar. Entonces, cuando no nos cuentan esta parte, vivimos un evangelio en donde nosotros mismos creemos poder luchar con el pecado, no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, apagamos el Espíritu y crece el pecado en nosotros. ¿Por qué? Dice, sin una conexión constante con el Espíritu no podemos resistir la carne. Y en nuestra versión del Evangelio basta con ir el domingo y orar 2 veces al día 3 minutos. La intimidad con el Espíritu nos hará fuertes, porque es la abundancia de Él la que nos ayuda a estar libres del pecado. Entonces, hermanos, si usted va a mantener la buena noticia, tiene que mantener el Espíritu Santo en usted, porque de otra manera no vamos a poder luchar contra el pecado. Pero el Espíritu Santo
se puede afligir y se puede apagar. Así que es trabajo suyo y trabajo mío mantener el Espíritu Santo encendido en mi corazón. La forma en la que el cristiano debe ver el pecado es a través de una catarata de lágrimas. Si no te duele el pecado es porque te has acostumbrado demasiado y te hace falta comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, esta frase me gustó, la escuché en algún lugar, que la forma en la que el cristiano tiene que ver el pecado es a través de una catarata de lágrimas, porque el pecado nos tiene que doler. Al pecado nos tiene que doler porque estamos menospreciando el precio que Cristo pagó en la cruz, y el pecado nos tiene que doler. Y si el pecado no nos está doliendo, es porque nos hemos acostumbrado demasiado a él y el Espíritu está apagado. Porque donde hay Espíritu Santo, hermanos, él redarguye, dice que él convence de pecado. Cuando usted hace algo mal, la promesa no es que no vamos a pecar, la promesa es que no vamos a soportar el pecado en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está hecho para redarguirnos el espíritu y no permitirnos mantenernos en el pecado, para nacer de nuevo todos los días. Pero si usted y yo apagamos el espíritu, ¿quién nos va a convencer de pecado? Y empezamos a vivir un evangelio en donde creemos que Cristo murió por mí en la cruz, pero no acepto todo lo demás. La otra parte de la noticia es que me va a adoptar, y para adoptarme tengo que ser nueva criatura, y para ser nueva criatura no puedo solo, necesito el Espíritu Santo, y para tener el Espíritu Santo tengo que buscarlo en intimidad y comunión, porque si no él se apaga. Amén. Dice, cada día entre más comunión con el Espíritu Santo, más te duele el pecado, más conscientes somos de él. Lo empezamos a ver en lugares donde antes no lo veíamos, y así nos vamos purificando. Hermanos, cuando Jesús regrese aquí, él no va a regresar solo por los cristianos evangélicos, él va a regresar por los que hayan sido hijos y hayan cumplido con el evangelio completo. Pero para hacer eso, nosotros necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo, porque solos no lo vamos a lograr. Y ahí dice una cosa importante, hermano, entre más comunión tenga usted con el Espíritu, empieza a ver pecado en todo lado, donde antes no lo veía. A mí me pasaba, hermano, yo tenía redes sociales, yo no las veía malas. Ahora, hermano, me pican las manos, ya no sé, ya no me gustan tanto. Hay algo que me incomoda. Antes veía una serie de Netflix y ahora la veo, yo como veía yo esas series satánicas, con videos tan feas. Eso me contaminaba el espíritu. En ese momento no lo veía yo. Empieza usted a ver pecado en lugares donde no veía pecado. Empieza usted, el Espíritu Santo, entre más comunión haya, él va creciendo, se va encendiendo y cada día es más purificado. Porque cada día usted dice, uy, siento que esto ya no es bueno, lo voy a dejar de hacer, y te va purificando. Siento que la conversación que tengo con esta persona no fue correcta. Siento que esta página web que visité no es correcta. Siento que esta respuesta que di no es correcta. Y el Espíritu Santo, entre más intimidad con el Espíritu, él se enciende, él crece y usted empieza a ver pecados donde no los veía antes. Y entonces se cumple lo que dice, que vamos a ir como la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero si nosotros vivimos el evangelio, que nos dicen que Jesús murió por nosotros y que ya no basta con venir el domingo a la iglesia, y entonces ya yo soy cristiano evangélico, nos hace falta una parte de la noticia. Y la parte de la noticia es esa, hermano. La única forma de resistir al pecado de nuestra carnalidad es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si no se mantiene encendido, no vemos el pecado. Hermano, no lo vemos. Él se apaga y no te alerta. De hecho, la otra vez hablaba con Chile una cosa que yo decía, qué dicha que el Espíritu Santo nos alertó. Porque si usted no siente que le redarguye, cuando el Espíritu Santo le redarguye, no es para avergonzarle, hermano. De gracias. Porque uno dice, gloria a Dios, me di cuenta que esto era malo. Me di cuenta porque hay espíritu en mí, porque está encendido. Si no, yo no me doy cuenta. Tenga cuidado si usted hace lista y usted no ve nada malo. Qué raro que yo estoy yendo más bien. Yo no estoy haciendo nada malo. A ver. Hermano, si usted no está encontrando todos los días algo que mejorar, si usted no está encontrando todos los días algo en lo que puede ser mejor, tenga cuidado, porque el Espíritu Santo entonces no está encendido. Y eso es parte de la completa noticia del Evangelio. Proverbios 4:18 es el que dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda de los justos. Usted no puede seguir siendo el mismo, hermano.
Si usted es cristiano, usted no puede seguir manteniendo una situación que usted sabe que es pecado. Y yo sé que en la vida cristiana mantenemos cosas que sabemos, eso es pecado, sí, sé, yo sé que eso es pecado, ¿sí? Pero Cristo murió por mí en la cruz y Él me libertó del pecado y pagó mi deuda. Y nos quedamos con esa parte de la noticia. Pero ahí dice que la senda de los justos. Yo no puedo mantener ese pecado, el pecado tiene que dolerme. Yo no puedo mantener algo en mi vida que está incorrecto, que no es bien visto delante de los ojos de Dios y que no es el carácter de Cristo. Porque a veces, hermanos, pensamos que solo se trata de pecados. Pero el nuevo hombre es todo. O sea, yo no puedo ser el mismo ansioso, temeroso. Yo no puedo ser el mismo que padece gastritis de estrés. Ese es mi viejo hombre. Yo ahora vivo por un Dios que me lo da todo, que me cuida, que me guarda, que me compró a precio de sangre. Ese viejo hombre que pasaba estresado, que pasaba ansioso, que tenía miedo de todo, tiene que haber muerto. No tiene que haber vestigios de mí sobre las cosas viejas. Y nosotros tenemos muchas veces y mantenemos en el tiempo las cosas porque Cristo murió en la cruz y salva pecados. Y la otra parte de la noticia, y la otra parte del evangelio. Y ya para terminar, hermano, el problema de todo esto es haber creado un evangelio por pedacitos, que es nuestro propio evangelio. En los últimos tiempos, la advertencia que nos hace Dios durante toda la Biblia y sobre todo Jesús en los últimos tiempos en la tierra fue: cuidado, los engañan. Esa es la advertencia. Él no dice cuidado los terremotos, cuidado le cae un esteroide en la cabeza. Él le dice cuidado, los engañan. Eso es lo único que importa en los últimos tiempos, hermano. No importa quién va a ser el anticristo. ¿Y quién será? ¿Será Bukele? Yo pienso que es Putin. Yo pienso, hermano, no, la palabra dice que a usted no le importe, que no tenga cuidado de quién es el anticristo, de si ya es el tiempo, será en el mes de octubre. Hermano, no le importe nada de eso. La única advertencia que le hace Jesús a sus discípulos es: cuidado, los engañan. Y ahora, nosotros pensamos que el engaño, pero eso es lo que a mí me han dicho sobre el evangelio, ¿verdad? Que va a venir un hombre y va a decir, y va a hacer milagros, y entonces va a decir, yo soy el Cristo, y entonces la gente se va a adorar a ese Cristo y todo eso, y entonces yo voy a decir, ay, ese es el anticristo, ay, a mí no me va a engañar. Eso es lo que nos contaron del evangelio, hermano. Pero el truco de engañar es que usted no sepa que está engañado, porque si uno no está engañado, ¿verdad? Si el engaño es muy evidente, si es muy obvio, si se para un chaval en una plataforma y dice, yo soy Cristo, adórenme, según yo va a caer, sí, está tonta que voy a caer yo. Fácil. El truco de engañar es que usted no sepa que está siendo engañado. Entonces, le voy a decir una cosa: uno de los mayores engaños de la última generación en la tierra y del evangelio en este tiempo es haber hecho un evangelio incompleto. Es haber hecho un evangelio que moldeado a nuestro propio entender. Mucha gente engañada con su propio fin en su mente. ¿Sabe que eso se llama una pareidolia? Eso es cuando usted ve una nube y usted dice, ¡oh, mira la nube de conejito! Y alguien le dice, ¿cuál conejito? Sí, vean, este es el rabito, estas son las orejitas. Eso es una pareidolia. Es su mente está tratando de crear lo que usted quiere ver, porque usted lo ve, pero perfecto, lo ve el conejito. Y la otra persona no, porque la mente de la otra persona, hasta que usted se lo explica, ¿verdad? Usted le dice, sí, vea, que son las orejitas. Ah, ya lo entendí. Eso es una pareidolia. Hoy vivimos un evangelio así, donde vemos el evangelio y decimos, bueno, vale. Yo creo que el evangelio es que Jesús me sana. Yo creo que el evangelio es que Jesús me prospera. Yo creo que el evangelio es que tengo un Dios que todo lo puede. Dice una canción que veníamos escuchando mi esposo y yo ayer. Dice, tengo un Dios que todo lo puede y me da. Y yo, ¡ay, qué herejía, Dios mío! ¿Cómo que tengo un Dios que me da todo lo que le pida? Y si le pido que mate al hermano porque me cae mal, lo mata. ¿Verdad que no? Nosotros no tenemos un Dios que me da todo lo que le pida, hermano. Ese es el evangelio pareidolia. Estamos viendo un evangelio como lo que yo quiero ver, lo que yo quiero entender que el evangelio es. Y ese es el engaño más grande del final de los tiempos. Es creer en un evangelio humanista. Y nosotros creemos que estamos correctos o no. La canción no suena linda. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Yo la veo bien. Pero si usted la piensa, es un engaño. Pero como el evangelio de hoy, la gente no se da cuenta que está siendo engañada. Porque el truco
es que usted no se dé cuenta. Satanás lo que quiere es que usted viva un evangelio equivocado, porque a los de allá afuera no conocen el evangelio, pero usted y yo que lo conocemos, si lo conocemos completo, vamos a saber que viene el rey, el león de Judá a la tierra. No voy a prepararme con vestiduras blancas, pero como me quitan, me arrancan unas hojillas del evangelio y no me lo dan todo, si solo me dicen que él sana pecados, qué lindo, él limpia pecados. Ese es el evangelio que nos vendieron. Y además de que es un Dios que todo lo puede, me da todo lo que le pide. Entonces, ese es el engaño más grande, porque usted no cuida el Espíritu Santo que habita en usted y se apaga. Al apagarse el Espíritu, usted cae en pecado más fácilmente, y cuando estamos en pecado no somos arrebatados, ¿cierto? Entonces, ese es el engaño más grande. Se nos enseña y vivimos un evangelio moldeado a nuestro propio entender. Hemos creado nuestras propias conclusiones sobre qué es el evangelio, y es un evangelio humanista, centrado en mis necesidades, en el hombre, y nos hace pensar que Dios todo el tiempo está para servirnos a nosotros, cuando en realidad Él nos salva de nosotros mismos. Hermanos, y ya para terminar voy por esta línea. El evangelio que a veces vivimos es un evangelio de cuánto puede darme Dios, de qué beneficio tengo yo. Me contaron una notición buenísimo de que me perdonan, y me quedo con una parte humanista de cuáles son mis necesidades y cómo Dios las puede satisfacer. El evangelio es la historia de Dios. Es como el guión de una película, hermano. La Biblia, toda es el guión de la película de Dios. Desde cómo Adán cayó hasta cómo él va a volver. Porque al principio de la Biblia y al final de la Biblia es el mismo, es el Edén. Entonces, cuando nosotros nos hacemos evangélicos, cuando entramos en el evangelio y conocemos esa Biblia que usted tiene, es como si le hubieran dado el guión de la película de Dios. Usted ha visto que el único que le dan el guión es a los actores. Uno va al cine y uno dice, uy, será el malo ese, uy, lo van a matar, porque uno no sabe lo que viene, tiene que ver toda la película. Eso le pasa al mundo, hermano. El mundo ve las noticias y no sabe lo que está pasando. El mundo no entiende la película. Usted y yo sí, porque ahí lo dice, en ese guión. Dice todo, cómo inicia, cómo termina. Usted y yo conocemos la película, porque usted y yo somos actores principales de esa película. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces queremos, que cuando Él nos salva, creemos que Dios nos está queriendo mejorar la historia. Y es más bien Dios salvándome de mi propia historia e incluyéndome en su historia. Dios me saca de mi película y me pone en su película. Eso es el evangelio, hermano. Dios me saca de la película mía y me pone en su película. Y nosotros, cuando aceptamos a Cristo y entramos en el evangelio, queremos seguir en la misma película. No, sí lo acepté, pero es que yo tenía un plancito, era que yo me iba a hacer profesional, y entonces yo quiero un carro, y también quiero tener hijos, y quiero enamorarme, también ganar dinero, y entonces también quiero ser evangelista y ministrar la palabra, y también quiero esto, y también quiero lo otro. Ese es el guión de mi historia. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Cristo nos saca de nuestra historia y nos pone en su historia. Amén. Entonces, el día que nosotros seguimos viviendo nuestra película, que seguimos viviendo un evangelio donde vivimos nuestros planes, ese día estamos con el evangelio completo. Porque el evangelio completo, Él rescatándonos de nosotros mismos, hermano. Jesús nos rescató de nosotros mismos. Y a veces queremos seguir siendo nosotros mismos. Dios es el evangelio. Y la mejor noticia es que Dios mismo se dio por nosotros. Entonces no se trata de lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Él ya hizo por nosotros. Hermanos, Dios es el evangelio. Vea, si la palabra solo tuviera en el principio Dios, punto, bastaría. No tendríamos todas esas horas. En el principio Dios, porque Él es el evangelio. Él es la buena noticia. La buena noticia no es que de ahora Dios me va a prosperar y que me va a ir de lo más bien y que el Señor me va a cuidar y me va a proteger. Esa no es la buena noticia. Esas son consecuencias de la buena noticia. La buena noticia es Dios mismo. Esa es la buena noticia. El que entiende el evangelio ora pidiéndole a Dios, no ora, el que no entiende el evangelio ora pidiéndole a Dios cosas, pero el que entendió el evangelio lo pide a Él, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hermanos, si usted y yo a veces vivimos un evangelio que no entendemos el evangelio, hermano, no lo entendemos, vivimos pidiendo cosas. Quiero
salud, quiero trabajo, quiero esto, yo quiero el otro. El que entiende el evangelio completo, de tapa a tapa, dice, yo no quiero nada, yo te quiero a ti. Porque con Él yo lo tengo todo. Él es la buena noticia. Dios es la buena noticia. Hermano, cuando nosotros vivimos el evangelio completo, nos damos cuenta que ya no tenemos problemas. El único problema que teníamos era no tener a Dios. Hermanos, el día que usted vive el evangelio, usted dice, es que ya yo no tengo problemas. ¿Cómo que no tiene problemas si tiene un préstamo ahí en el banco? Si ya no tengo problemas. ¿Cómo que no? Si su marido inconverso le está haciendo lo bien posible. ¿Cómo que no tiene problemas? Si esto y esto y esto. Hermanos, es que el problema que teníamos antes de ser evangélicos es no tener a Cristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo, Él resuelve todos los problemas. Porque dice que ya no vive Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo con mis angustias, con mis estreses, con mis problemas. Él es el que vive. Y yo entiendo que dice que el Sermón del Monte explica muy bien que busca primero el reino, las cosas son añadidas. Entonces el problema que usted y yo teníamos antes de ser evangélicos no era más que no teníamos a Cristo. La buena noticia es Él, hermano. Si usted y yo, y lo digo porque lo estoy diciendo por experiencia, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Por mucho tiempo viví y preparándome en el altar y sirviendo a Dios un evangelio equivocado, hermano. Equivocado porque me costaba entender. Pedía cosas para mí, me costaba entender, hermano, la buena noticia es Él. Eso es todo, ese es el evangelio. ¿Y saben qué? Oraba pidiendo cosas y ahora yo no oro pidiéndole nada. Pero yo no ocupo nada, es que yo lo que ocupo es a Él. Si Él está, no le digo que me adoptó, no le digo que es el rey que lo adoptó. Entonces usted no pida, en lugar de pedir terrenitos, pida ser el hijo del dueño de los terrenos de todo lado. Esa es la diferencia de un cristiano que no entendió. El cristiano que no entendió empieza, ay, quiero un terrenito, allá, ¿qué terrenito? O un terrenote. Y le dice, ay, papito, no sea tonto, no pida un terrenito, pida ser el hijo del dueño de todos los terrenos. Y tendría todos los terrenos. Pero el evangelio equivocado, hermano, a veces lo vivimos así, con mentes limitadas, pidiendo cosas de aquí, cuando lo importante es Él. Hermanos, yo le voy a decir otra cosa que el evangelio nunca dice, y yo no sé por qué se le predica eso a los nuevos. El Señor nunca nos dijo que no tendríamos problemas. Y a veces le predicamos el evangelio a los nuevos diciendo, venga para que usted vea cómo Dios le va a dar gozo, paz, felicidad, y usted va a tener una vida. Sí, es cierto, no estoy diciendo que no, pero no es el evangelio completo. Porque a nosotros nunca nos prometieron no tener problemas, hermano. A nosotros se nos dijo que en el mundo tendrías aflicción, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Él nos prometió estar con nosotros hasta el final. No nos prometió que no tendríamos problemas. Así es. Nos prometió que estaría con nosotros hasta el final, porque Él es la buena noticia. La buena noticia es que yo no soy superior porque soy cristiano. Quiere decir que mi cuerpo puede enfermar. Quiere decir que me pueden despedir del trabajo. Quiere decir que alguien me puede traicionar. ¿Sí? Porque, ay, amigo dice que no va a tener problemas. Que la buena noticia no es que yo no voy a tener problemas. La buena noticia es que yo lo tengo a Él. Esa es mi buena noticia. Eso es lo que me hace diferente del mundo. Y aquí, he dicho para terminar 4 veces, pero ya ahora sí. Hay una parte que dice lo siguiente, hermanos, y es que hay otra parte importantísima de la historia, de todo el evangelio. Y es, hermanos, que a nosotros
más intimidad, porque el Espíritu Santo solo en intimidad está. Así que yo he aprendido, hermanos, en este tiempo a buscar más el Espíritu Santo, porque si yo quiero tener el Evangelio completo, yo necesito más del Espíritu Santo para que me redarguya. Y la otra cosa que le quiero dejar de espinita, y ojalá le pique la silla, y le pique la silla, y le pique la silla, es, hermanos, hay que predicar el Evangelio. Pero a veces pensamos que hay que ir a África. Hermanos, el Evangelio se le predica a su hijo. ¿Sabe que usted y yo, que somos papás o mamás, tenemos la gran tarea de predicar el Evangelio a esas criaturitas? Mi Sofi, ¿usted cree que mi Sofi simplemente salva porque nació en un hogar cristiano? ¿No? Ella necesita conocer que ella es pecadora, necesita conocer que Cristo murió por ella, necesita aceptarlo como su Salvador y vivir una vida digna. Y entonces, yo estoy esperando ir a África para predicar el Evangelio. Yo tengo una niña de 4 años a la que todos los días le tengo que predicar el Evangelio, conforme su entendimiento. Poco a poco lo entenderá, pero mi trabajo es ese. Usted es mamá, usted es papá, usted es abuelo. ¿Usted cree que usted tiene que ir a África para predicar el Evangelio? Predíqueselo a sus chiquiticos, porque ellos dicen que son toda criatura. Ellos son los que tienen que predicar el Evangelio. ¿Usted cree que se le predica al Uber? Cuando usted va en el Uber, se le predica al Señor del pan, se le predica a sus hermanos, se le predica a su gente alrededor, y se le predica con boca y viviéndolo. Porque ¿qué me sirve decirle a alguien que Cristo te hace nueva criatura si en mí no era nueva criatura? Y cuando predicamos a la familia es más difícil, ¿cierto? Porque a uno de allá yo le puedo decir un montón de cosas más lindas, porque no me conoce. Pero si lo tengo que predicar a mi hermana, que me conoce, le voy a decir que Dios la hace nueva criatura y que no hace nuevo, y me va a decir, pero usted que es una amargada y chichosa y esto y lo otro, y usted no es criatura, usted nunca ha sido una criatura, usted es la misma siempre. Entonces, hermanos, ese es el compromiso. Nacer de nuevo es también ser parte, colaborador del reino, para poder predicar el Evangelio, porque si no, no vamos a poder predicar, ¿verdad? Tenemos que vivirlo. Y lo que le dejo de señales, no se confunda, no crea que tiene que ser un predicador de plazas y hacer campañas, ¿verdad? Así como Benigín. No es predicar el Evangelio, es predíqueselo a sus hijos cuando los crían. Es predíquelo a su hermana, su papá, el Señor que vende el pan. No ocupamos ir muy lejos, pero nosotros podemos acelerar la venida de Cristo conforme predicamos el Evangelio, y no arranquemos esas páginas del Evangelio, porque el Evangelio completo es ser colaborador del reino, y esas partes las hemos cachado, y lo digo personalmente, que yo en 20 años no le predicaba a nadie, así que yo no estoy siendo colaboradora y estoy viendo un pedazo nada más. Entonces eso era, hermano, la buena noticia del Evangelio, el Evangelio completo.